Con su permiso, presidente, honorable asamblea, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Agua del Estado de Sonora para el establecimiento de una tarifa social en el cobro del servicio público de agua potable de uso doméstico, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Para los seres humanos, el agua es el recurso natural más indispensable para poder sobrevivir, solamente después del aire. Es un recurso indispensable del que no podemos prescindir. La falta de este recurso vital básico genera problemas de salud y de higiene también en la población. En México, cerca del 10% de su población no tiene acceso al agua potable, destacándose esta carencia sobre todo en las áreas rurales, pero también en zonas de mayor marginación dentro de las grandes ciudades. Cabe señalar también que de los que sí reciben el vital líquido, cerca del 30% de la población no lo reciben ni en buena cantidad ni tampoco en buena calidad. Según datos del INEGI, el 76% del agua se utiliza en la agricultura, 14% en el abastecimiento público, 5% en termoeléctricas y otro 5% en la industria. Respecto de lo anterior, se hacen las siguientes aclaraciones. Agrícola, se entiende el agua utilizada para el riego de cultivos. Abastecimiento público es el que se distribuye a través de las redes de agua potable, domicilios, industrias y a quienes estén conectados a dichas redes. Industria autoabastecida son aquellas empresas que toman el agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos existentes en el país. Y termoeléctricas es el agua que se utiliza para producir concretamente electricidad. A nivel internacional, el 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. En dicha resolución, además, se señala que el agua se debe de proporcionar de manera suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y de manera asequible, y para tal efecto definen cada uno de estos conceptos de la siguiente manera. Se entiende por suficiente al abastecimiento de agua por persona, mismo que debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la llamada también colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la OMS, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y por ende que surjan pocas preocupaciones en materia general de salud. Se entiende por saludable aquella agua necesaria tanto para el uso personal como doméstico, misma que debe ser saludable, es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Se entiende por el término aceptable el agua que ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos usos, personales y domésticos. Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de la vida y a las exigencias de privacidad. Se entiende por físicamente accesible todo lo que tiene que ver con el derecho a servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, del centro de trabajo o de las instalaciones de salud. De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento no debe de superar los 30 minutos. Y finalmente se entiende por asequible el agua y los servicios a instalaciones de acceso que deben de ser asequibles para todos bajo el esquema del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, mismo que sugiere que el costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos totales promedios en un hogar. Como se puede apreciar, de dicha resolución ya se establece de cierta manera el costo que debiera de cobrarse por este servicio, señalando que el mismo debiera de ser proporcional a los ingresos de cada hogar en particular. No podemos dejar de lado que en México desde el año 2012 el agua es un derecho humano, mismo que se encuentra previsto en el artículo 4, párrafo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho artículo establece los mismos conceptos que maneja la Organización de las Naciones Unidas en las antes citadas resoluciones, incluyendo además el término ya mencionado, asequible. Asimismo, según el Consejo Consultivo del Agua ACE, en México el diagnóstico, el agua arroja, entre otros, los siguientes resultados. La cobertura nacional de agua potable es 91.6%, en zonas urbanas la cobertura es 95.4%, la cobertura nacional de alcantarillado es de 90.2%, en zonas urbanas la cobertura es del 96.4% y en zonas rurales apenas del 69.4%. Si bien oficialmente el 92% de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera su calidad. El 78% del agua se utiliza para fines agropecuarios. La mayoría de los organismos operadores de sistema de agua para servicio público son ineficientes y también hay que decirlo en ocasiones opacos. Funcionan con criterios políticos clientelares y no están debidamente profesionalizados. Dependen además de cuantiosos subsidios y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y a los lineamientos de transparencia de cada gobierno. En las ciudades se estima que se desperdicia alrededor del 40% del agua, ya sea por fugas en las redes de abastecimiento y distribución o bien en las tomas domiciliarias. De lo anterior es de resaltar el nivel de desperdicio de agua que se tiene en las ciudades por las fugas que se generan al momento de la distribución del vital líquido. Por ejemplo, se menciona que solo en Hermosillo, nuestra capital, según datos proporcionados por la Dirección de Agua, hasta un 50% de la misma es inyectada en las redes y se pierde a causa de fugas o bien en tomas clandestinas. No debemos pasar por desapercibido que por parte de la ciudadanía también tiene que existir el compromiso de realizar un consumo adecuado y responsabilizarse en lo relativo al cuidado del agua. Sin embargo, por parte de las autoridades tiene que existir el compromiso de construir la infraestructura requerida que garantice el abasto de agua potable, la recolección y tratamiento de aguas residuales, así como de promover acciones para el uso eficiente del agua disponible. Para nadie es un secreto que el agua cada vez es más escasa y en la medida que subsista esta escasez, más se encarece el precio de la misma. Por tanto, todos debemos de hacer un esfuerzo para no desaprovecharla y poder otorgarle un uso eficiente. Ahora bien, para poder hacer realmente efectivo el término de agua asequible, como lo establece nuestra Constitución, debemos de tomar en cuenta que actualmente estamos pasando por una situación mundial que ha venido a repercutir en los bolsillos de todos los mexicanos y en específico de los sonorenses. Por tal motivo y con la finalidad de mitigar ese impacto económico que nos ha arrojado la pandemia, consideramos oportuno que se eleve a rango de ley la obligación en los municipios de establecer tarifas sociales justas en el cobro del servicio de agua potable para consumo humano, para los grupos más vulnerables que tenemos en nuestro estado, como lo son adultos mayores, jubilados y pensionados, personas con discapacidad, jefas de familia o aquellas personas que estén atravesando por situaciones económicas complicadas, por lo menos. En ese sentido, la presente iniciativa pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Agua del Estado de Sonora para establecer la obligación por parte de las autoridades de fijar para el pago del servicio público de agua potable en uso doméstico una tarifa social de 60% de descuento para aquellas personas adultas mayores, jubiladas o pensionadas, discapacitados o discapacitadas, jefas de familia o aquellas personas de escasos recursos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Agua del Estado de Sonora. Primero, se adiciona la fracción 38ª al artículo 4, se reforman los artículos 36, fracción tercera, 79, fracción segunda y el artículo 59. Asimismo, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 163, todos de la Ley de Agua del Estado de Sonora, para quedar como sigue. Artículo cuarto, se entenderá por fracción 38ª o 38, tarifa social, cobro especial con el fin de cuidar a los usuarios más vulnerables, otorgando el beneficio de acceder al servicio de agua potable de uso doméstico, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, aplicando los mecanismos que esta ley establezca. Artículo 36, fracción tercera, establecer preferentemente en el marco del Sistema Estatal del Agua las políticas, lineamientos, criterios y especificaciones conforme a las cuales
deberán efectuarse las propuestas para la determinación y actualización de las tarifas para la recuperación de las inversiones y el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales con criterios de autosuficiencia financiera, estableciendo en todo momento el cobro de una tarifa social para el uso doméstico. Artículo 79, fracción tercera, conocer y aprobar en su caso el proyecto de propuestas de tarifas y cuotas para los cobros de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, incluyendo saneamientos, las cuales contendrán una tarifa social en las localidades atendidas por el organismo, para que en su momento y previa sanción del ayuntamiento se hagan llegar al Congreso del Estado para su autorización definitiva en su caso. Artículo 59. El organismo operador o en su caso el prestador de servicios someterá para la aprobación al ayuntamiento las propuestas de cuotas y tarifas para el cobro de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo, las cuales contendrán una tarifa social, misma que previa aprobación en sesión del ayuntamiento respectivo se harán llegar al Congreso del Estado para la aprobación definitiva en su caso. Artículo 163. Con independencia de lo anterior, el prestador de servicio, organismo operador o la comisión, según corresponda, deberá establecer una tarifa social para el cobro de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales a su cargo, la cual consistirá en un descuento como mínimo del 60% en el consumo del servicio para las personas jubiladas, pensionadas, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, jefas de familia, así como aquellas personas de escasos recursos, estas últimas previa a la realización de los respectivos estudios socioeconómicos. Artículos transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Atentamente, Hermosillo, Sonora, a 7 de diciembre del 2021, diputada Elisa Ayar Hernández, diputada Karina Teresita Zárate Félix, diputada Natalia Rivera y diputado Ernesto de Lucas Hopkins. Es cuanto, presidente.